seguir escudriñando la palabra del Señor, seguir exponiendo su palabra. Yo siempre he dicho esto, estoy convencido de ello, que la palabra de Dios en sí misma es poderosa. Y dice que Dios la ha enviado para un propósito y que va a cumplir con ese propósito. Hay quienes no la reciben, también tiene un propósito para quienes no la reciben. Dice que a través de sus profetas Dios enviaba mensaje a su pueblo, y si su pueblo no hacía caso de ella, dice, por lo menos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. O sea, hubo quien proclamara su palabra. Y en estos tiempos, hermanos, la palabra de Dios ha sido proclamada de muchas maneras, de muchos medios. Ya podemos decir que la palabra de Dios ya no ha estado confinada a cuatro paredes, sino ha salido, literalmente, ha salido al aire, ha salido sobre toda la tierra. Y esto también es una señal, es una evidencia de que la venida del Señor está cerca. Cada vez está más cerca. Porque una de las señales previas a su venida es que su evangelio será proclamado en toda la tierra. Y es verdad que hay compañías que están tratando, y que lo han dicho, ¿verdad?, abiertamente, que no va a quedar un solo rincón en el planeta Tierra que no llegue el internet. Y claro, ellos lo ven desde el punto de vista comercial, de negocio. Pero yo digo, sí, que no haya un solo lugar en la tierra que no haya internet, para que a través del internet pueda llegar la palabra a esos lugares, hasta el último rincón de la tierra. Y en la medida en que el evangelio se extienda hasta el último rincón de la tierra, eso estará indicando el tiempo que el Señor va a venir. Porque está dando oportunidad a todas las naciones, a todas las gentes, para que le conozcan. Porque Él es el único camino de salvación. Él es el único medio que Dios ha provisto para tener vida eterna. Él lo proclamó de sí mismo, Él lo declaró diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también en sus primeros mensajes el apóstol Pedro hizo un llamado también al pueblo de Israel a confiar en Él. Le dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando escucharon esto, se compungieron de corazones. Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio del mensaje del apóstol Pedro, tocó sus corazones, los quebrantó y dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, confíen en Cristo y bautícense en el nombre del Señor para perdón de sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de descanso, tiempos en que seamos confortados por su Espíritu. Así es que realmente, hermanos, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es Jesucristo mismo, porque fuera de Él no hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, solamente por medio de Jesucristo. Y eso lo dice su palabra. Por eso, vuelvo a insistir, estoy convencido que la palabra de Dios en sí misma tiene poder. Amén. Y Él mismo dice que así como Él envía la lluvia y riega la tierra y hace producir la tierra, dando grano al que siembra, dando pan al que siembra, y aún también proveyendo para las aves de los cielos. Si Él provee para las aves de los cielos, ¿cómo no va a proveer para nosotros también? Con mayor razón. Y así dice, así también mi palabra no volverá vacía, dice el Señor.
Hoy quiero hacer un llamado a la unidad, basado en Romanos capítulo 15, como ya lo anunció nuestro hermano Jaime, en Romanos capítulo 15. Por lo tanto, le invito que por favor busque en su Biblia Romanos capítulo 15, del versículo 1 al 13. Yo le voy a dar lectura a este pasaje de Romanos 15, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, que ya es bendita, y que Él haga que esa palabra pueda prosperar en nuestros corazones, pueda prosperar en nuestra vida, que pueda producir fruto en nosotros al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, como les decía, el Señor nos hace un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad primeramente como lo que somos, su iglesia, su pueblo. Pero también hace un llamado a que reconozcamos que los, en este caso, que los judíos reconozcan que los gentiles son parte del pueblo de Dios como ellos. Estoy hablando de los judíos creyentes y estoy hablando de los gentiles creyentes. Ahora somos un solo pueblo. Dios nos ha reunido como su pueblo. Y vamos a ver esto en parte en este pasaje. Hay otros pasajes que hablan mucho de esto, pero vamos a tratar de concretarnos a lo que es Romanos 15 del 1 al 13. Y en primer lugar tenemos ahí que el Señor hace un llamado para que cada uno de nosotros, oigan, cada uno de nosotros, no es solamente para algunos, es para cada uno de nosotros los creyentes, debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Cada uno de nosotros debe agradar a nuestro prójimo, empezando por nuestro hermano. Prójimo es próximo. Es lo que quiere decir. Prójimo es próximo. A tu próximo, al que está a tu lado, el que está cerca de ti. Los que están cerca de ti son tus próximos, son tus prójimos. Y el Señor dice, debes agradarlo en lo que es de edificación.
Versículo 1 y 2 voy a leer. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí, para empezar, está diciendo el Señor que no todos son iguales, que cada uno es diferente, y gracias a Dios por ello. Yo siempre he insistido en esto, hermanos, he dicho esto. A mí me sorprende, me maravilla cuando entiendo que no hay un solo hombre, una sola mujer que tenga un doble en este mundo, que sea igual a ti. Ni lo ha tenido en el pasado, ni lo tendrá en el futuro. Somos únicos. Eres única, eres único. Y esto, como alguien diría, dice alguien, no, es que Dios hizo el molde y te hizo y tiró el molde. No. Dios te formó, como dice ahí el Salmo 139, dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. O sea, tuvo ese cuidado de formarte. Y la prueba de ello es que somos únicos, es que nadie tiene las huellas digitales igual. Son diferentes. Nadie tiene la retina igual. Somos diferentes, cada uno es diferente a los demás. Y les dije, como dije antes, ni ha habido en el pasado, ni habrá en el futuro. Ahora ha surgido eso de la teoría de los universos paralelos y todo eso, que ni siquiera es teoría, son especulaciones nada más. Yo no sé si hay universos paralelos. Yo lo único que sé es que Dios creó los cielos y la tierra que yo conozco. Pero también, hermanos, no solamente en lo físico somos diferentes y somos únicos, sino también aún en la cuestión emocional, también. En la cuestión espiritual, de alguna manera, dice aquí, habla de débiles, habla de fuertes y habla de débiles. Y hay que saber esto, hermanos, que Dios en su gracia, y ahí no es mérito de nadie, no es mérito nuestro, es que yo ya estoy en otro nivel. Qué triste es que a veces yo escucho a otros hermanos que dicen, yo ya pasé ese nivel, yo ya estoy en otro nivel, ya. Y ven a los demás, ¿verdad? Dicen, esos son cristianos carnales, así como diciendo, no la hacen ellos, no son como yo. Aquí está hablando de si hay alguien que es fuerte, dele gloria a Dios por ello. Y si es fuerte espiritualmente, Dios lo ha hecho fuerte, y qué bueno que sea fortalecido. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a los más débiles, no para humillarlos, no para menospreciarlos, sino para ayudarlos a que crezcan. Y ahí entra lo que es el discipulado. Dios quiere que discipulemos a alguien, si Él nos lo permite, si ella nos lo permite, si quiere ser discipulado, si quiere aprender más, si quiere madurar más. Veámoslo de esa manera, y no con el sentido de que y la persona aquella que va a ser discipulada o que debe ser discipulado, no diga nada. Lo que pasa es que él es creído, ¿verdad? Él se la cree mucho, que ya se la sabe todas, y por eso a mí me vea. No, sino que entienda que la realidad es que hay quienes son más fuertes, más maduros espiritualmente que otros, y que debemos aprender de los demás. Aún entre los pastores, ayer desde antier que tuvimos el retiro espiritual para pastores y su matrimonio, pues, es un campamento, fue un campamento o retiro para matrimonios pastorales. Y veíamos eso, que todavía tenemos mucho que aprender de los demás, y debemos tener esa disposición de aprender de los demás. Decía
uno de los pastores que expuso una conferencia, hay quienes se sienten pastorzazos, los pastorzazos. Nosotros no somos pastorzazos, simplemente somos siervos. Pero eso sí, siervos de Cristo, no de cualquiera, siervos de Cristo, y eso nos da dignidad. Entonces, pero a la vez tenemos que aprender primeramente de Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir, pero también tenemos que aprender los unos de los otros. Estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez. Por eso dice, así que los que son fuertes, aquí Pablo dice los que somos, él se consideraba fuerte, claro que sí. Pero vamos, los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Eso de soportar no quiere decir, pues te tengo que aguantar, ya que no me queda otra. Contigo me tocó vivir, contigo me tocó estar. ¿No? Soportar, ya lo he dicho, ¿verdad? Indica, ¿qué? Soporte. No aguantar, decir, bueno, ni modos. Resignación, no. Soportar es meter el hombro para apoyar. Es sostener al débil. Serle de apoyo, serle de sostén. Para eso Dios envió al Espíritu Santo, al Paráclito, para sostenernos, para ayudarnos, para fortalecernos, para ponerse a nuestro lado, por así decirlo, y sostenernos. Entonces es lo que está diciendo aquí, que los que son más fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Veíamos en la escuela dominical, ahí en Gálatas, ¿verdad?, que dice que sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero luego más adelante dice, cada uno llevará su propia carga. Y decíamos que hay cargas, hay responsabilidades que corresponden a cada quien y que no debemos dejárselas a otro, que no debemos echárselas a otro, sino yo debo ser responsable de mis cargas. Pero hay veces en nuestra vida que se nos carga demasiado los problemas, las necesidades, las enfermedades, situaciones difíciles y se nos, ¿cómo se dice?, nos hace muy grande la carga, el paquete, ya no podemos, y entonces es cuando los demás deben entrar para ayudar a sobrellevar la carga del hermano, de la hermana, ya sea una carga de enfermedad, ya sea una carga económica, ya sea una carga emocional. Ahí es en donde debemos apoyarnos unos a otros. Cuando es muy pesada esa carga, entre todos, hermanos, será más ligera. Es lo que el Señor está expresando aquí en su palabra. Los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos y no buscar nuestro propio beneficio y no solamente buscar lo que a mí me gusta. A veces tenemos que ser flexibles, a veces tenemos que ser condescendientes. A veces algo tan sencillo en lo que vamos a comer. Hasta en eso, ¿qué quieres comer? Tenemos ese detalle de preguntarle a la otra persona, ¿qué quieres comer? Pero ¿qué hacemos? Yo tengo ganas de comer esto, vamos, porque hoy tengo ganas de comer esto. Yo te invito, pero vamos a comer lo que yo quiero. Aún tener esa disposición de decir, ¿qué quieres comer? ¿Qué te gustaría comer? Vamos. Es cierto que a veces en el restaurante usted pide a la carta y lo que usted quiera, pero a lo mejor va a un lugar en donde solamente venden gorditas, solamente venden tacos, solamente... Bueno, vamos. Es una manera a veces de condescender. A veces hasta, por decirlo así, de ver una película también. ¿Ok? Vamos a ver juntos. No me gusta mucho ese género de película, pero a ti te gusta, vamos pues, ¿no? Una manera de condescender. Entonces, aún
para las visitas. Vamos a ir a visitar a mi familia, por decirlo, ay, pero es que ahí con tu familia, ¿ah? Si amas a tu esposa, amas a tu esposo y quiere tu esposo ir a visitar a su familia, ven. Si tu esposa quiere ir a visitar a su familia, ven. Dice, no, pues ve tú, es tu familia. Qué feo, ¿verdad? Pero a veces pasa eso, tristemente pasa eso, aún entre los cristianos. A lo mejor no nos sentimos muy cómodos, no importa, es tu familia, vamos con tu familia. Es una manera de condescender. Y en eso tenemos que mostrar el espíritu cristiano también. No solamente porque eres el esposo o la esposa, sino porque eres el esposo cristiano, porque eres la esposa cristiana. Tienes que dar testimonio. Cada uno de nosotros agradece a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación. Si yo, volviendo a eso de la familia, si voy contigo a visitar la familia, bueno, ya sabes que hay cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? Que se dan dentro de tu familia, que yo no voy a participar en lo que... Y a lo mejor eso va a hacer que yo no pueda estar mucho tiempo ahí, que no, bueno, pero el tiempo necesario, vamos. Ya cuando las cosas empiezan a poner así medias raras, bueno, pues nos retiramos, ¿verdad? Gracias por recibirnos por este tiempo, ¿eh? Y así, hermanos, ¿no? Tenemos que, como dice, porque tenemos que agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, hermanos, para edificación. Si aquello me edifica, si aquello le edifica a mi prójimo, vamos. Pero si no me edifica y no te va a edificar a ti, entonces, ¿sabes qué? Pues mejor no. Aunque digas que soy medio raro, aunque digas que soy medio gacho, como luego dicen, ¿verdad? Perdón, pero ahí sí no puedo agradarte en eso. Y así, de esa manera, podemos condescender, podemos convivir y podemos dar testimonio aún. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Contrario a lo que el mundo dice, que lo importante es que nos sintamos bien con nosotros mismos. ¿No así te dicen? Siéntete bien, confía en ti. Lo importante es que tú te sientas bien, dice. ¿Qué importa que los demás no? Que tú te sientas bien, eso es lo importante. Y otra vez, esa mentalidad también se ha metido aún dentro de la iglesia y aún dentro de lo que es las familias cristianas, aún en las relaciones de matrimonios cristianos. Lo que importa es que yo me sienta bien. Que los demás, ese es su problema de ellos, dice. Pero la Biblia dice, no, ya no vives para agradarte a ti mismo. Y por supuesto, ¿verdad? Vivimos para agradar a Dios primeramente, pero también de alguna manera agradar a nuestro prójimo o a nuestra prójima, a nuestro próximo, a nuestra próxima. Y para empezar, pues, si hablamos de matrimonios, pues tu esposa, tu esposo es el más próximo. Luego, pues tus hijos. Luego, diríamos tus vecinos. Pero también hay que dejar claro, hermano, no vamos nosotros a agradar a todo el mundo. Eso de antemano lo sabemos. Por eso aquí hay una pauta a seguir en lo que es bueno y lo que es para edificación. Solamente en eso, en lo que es bueno y lo que es para edificación. Ese es el parámetro a seguir. También, cuando agradamos a nuestro hermano en lo que es bueno y edificante, agradamos a Dios y nos sentimos satisfechos. También hay una satisfacción cuando hacemos una buena acción y vemos que es para edificación, que ayudamos, que fue de bendición para la otra persona. ¿A poco no se siente bien, no se siente bonito?
también para una satisfacción personal, pero sobre todo es para la gloria de Dios, para bendición también o beneficio de la persona y para nuestra satisfacción. Así que fíjense que sí, vale la pena y salimos ganando, como lo vean, ¿verdad? Bien, versículos 3 y 4 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí el apóstol Pablo dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús, en su condición humana, por amor al Padre y por amor a nosotros mismos, tomó la determinación de ofrecerse a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Y esto de que aún no se agradó a sí mismo, ¿recuerdan aquella noche en que fue aprehendido para ser juzgado y ser crucificado cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní orando? Dice que le pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran y les dijo: esperen aquí mientras yo oro. Y él se apartó allá y él oraba y decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. En su naturaleza humana, él sabía lo que le esperaba también, como Dios y hombre que era. Él sabía lo que le esperaba y sabía que era algo tremendo, algo terrible, la crucifixión. Y por eso decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí estaba esa lucha. Esa lucha en griego es agonía. Agonía. Como yo le he dicho en otras ocasiones, Jesucristo no agonizó en la cruz. Jesucristo estaba agonizando en Getsemaní, cuando estaba orando, cuando dice que aún su sudor eran como gotas de sangre, cuando le decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí él sometió su voluntad, sus deseos al Padre, en obediencia al Padre, por amor al Padre, pero también por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. No sea como yo quiero, sino como tú. Por eso Pablo dice: ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él agradó al Padre. Él de alguna manera hizo lo necesario para bien nuestro. Entonces, si Cristo, siendo Dios mismo, siendo el Señor de señores, siendo el Rey de reyes, siendo el creador del universo, el dueño del universo, no se agradó a sí mismo, sino que se sometió al Padre. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que no podamos dejar a veces de lado nuestros propios deseos, o como alguien diría, nuestro amor propio, porque el mundo eso habla. Hay que tenernos amor, hay que querernos a nosotros, dice, porque si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a los demás? Y yo quiero decir, es muy fácil querernos a nosotros mismos, consentirnos a nosotros mismos. Yo le decía a un amigo, le decía al doctor, le digo, oiga, doctor, ¿tendrá algo así como porque traigo un dolor muy fuerte acá, de tal manera que aunque yo no quiera, mi ojito me llora? Y me dice, oiga, como que usted se quiere mucho. Digo, ¿por qué? Pues como dice, mi ojito. Así como que se dirige con mucho cariño a su ojito. Dice. Digo, pues sí, la verdad sí me quiero mucho. Le digo, si no me quiero yo, ¿quién más? Pero sí, tenemos que querernos a nosotros mismos. Empezar por querernos a nosotros mismos, por valorarnos a nosotros mismos,
pero eso no debe quedar en nosotros mismos nomás, porque entonces sí estaremos siendo muy egoístas. Tenemos también que aprender a querer a los demás, a amar a los demás, a agradar a los demás, no solamente a nosotros mismos. Y yo pongo ese ejemplo, ¿no? Digo, si se parte un pastel y ese pastel es de nuestro preferido, de nuestra preferencia, ¿verdad? El que más nos gusta, ¿qué vamos a hacer? Ya lo partieron, agarren un pedazo. Puede ser, ¿verdad? Que voy a buscar a ver cuál está el más grande, porque como me gusta mucho, voy a buscar el más grande, si es que hay por ahí un pedazo grande. ¿Y qué estamos demostrando con eso? Que estoy pensando en mí mismo, ¿verdad? En agradarme a mí mismo. Pues, ¿qué debo hacer? Pues el primero que está aquí, ¿verdad? Ese me está apuntando a mí, pues ese agarro, ¿verdad? Si me está viendo ahí, ese agarro, como decía. No importa si era el más grande, si era el mediano, el más chiquito, no importa. Ahí está. Y cuando, y no nada más para que no vayan a decir que me agandallé, como luego dicen, ¿verdad? ¿No? Sino, no importa lo que vayan a decir, es algo que yo debo de trabajar, ¿no? Y de esa manera vamos a ir creciendo, madurando. En que ya no solamente estamos pensando en nosotros mismos, sino estamos pensando también en los demás. O que si hay poquita comida, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, pues yo voy a llenar mi plato de esa comida, porque es la que más me gusta. Yo luego le digo, no, es que yo soy come cuando hay. No, o sea, me gusta, pero yo sé, a lo mejor a otros hermanos también les gusta. Entonces, me sirvo lo adecuado. Porque así como a mí me gusta, seguramente hay otro que también me gusta. Y que también tenga, que pueda disfrutar igual como yo lo disfruto. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura nos marca pautas a seguir? Otra vez, si Cristo no se agradó a sí mismo, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues también no tratar de agradarnos a nosotros mismos siempre. Y aquí dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso ahorita nada más lo estoy haciendo referencia a la comida, pero hay muchas otras cosas en lo que se aplica eso. Aún en la silla, ay, esta silla como me gusta y es la más cómoda, yo la voy a buscar siempre, ¿no? ¿Sí está? ¿No? Yo le digo, siéntese, sienta, disfrute de la suavidad, ¿no? Sí. Aún a veces en las, tristemente, bueno, aquí no hay muchas bancas vacías, pero hay personas que ya como que ya agarraron su banca, cualquier similitud es pura coincidencia, y llegan y ya tienen su banca, y si llega alguien de visita y se sienta en esa banca, la persona o la familia que siente que ya es su banca, como que lo dice, ¿quién se vino a sentar aquí? ¿Quién está aquí sentado en mi lugar, en mi banca? Tal vez les parezca esto absurdo, risible, pero pasa, hermanos, pasa. Entonces tenemos que ir dejando todo eso. También, hermanos, debemos ser de un mismo sentir, según el sentir de Cristo. Versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué debemos ser de un mismo sentir? ¿Para qué? Para que unidos, unánimes, a una voz que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el propósito de nuestra unión. Alguien diría por ahí, no debemos unirnos en contra de un hermano o una hermana. Qué triste es que a veces, aún en las iglesias se da eso, de que se unen a veces en contra del pastor. He estado dentro de la directiva, a veces del presbiterio, a veces tenemos que ver situaciones que se dan dentro de las iglesias. ¿Sí? Y no es nada nuevo esto, yo sé que muchos no se van a escandalizar, pero qué triste es cuando hay familias que se unen en contra del pastor, familias que se unen unas contra otras. Y yo he visto, hermanos, como aún familias, ahora sí que en la carne, que tienen diferente apreciación hacia el pastor, hacia determinada persona o hacia determinada familia, aún entre ellos se llegan a dividir. Esto es terrible, es tremendo. Yo sé de un caso de un matrimonio que el esposo estaba a favor del pastor y la esposa no. ¿Y saben qué pasó? El esposo se reunía allá donde pastoreaba este pastor y la esposa se fue o estaba en otra iglesia. Pero sí, ¿verdad? Uno adorando a Dios allá y el otro adorando a Dios allá. ¿Usted cree? ¿Usted cree que eso pueda ser posible? Yo no sé. Pero, o sea, ¿hasta dónde puede llegar a veces el no condescender, el no ceder, el no tomar en cuenta esa unidad? Ahí dice, ¿para qué debemos estar unidos? ¿Para qué? Para que unánimes a una voz que glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener ciertas diferencias, sí. Por ejemplo, a lo mejor a ti no te gusta palmear, ¿ok? A mí me gusta. Yo no te lo voy a impedir. Si a ti te gusta, adelante. Hazlo para Dios. Que no sea para lucirte. Hazlo para Dios, si lo quieres hacer. Yo no te lo voy a impedir. Pero tampoco me quieras obligar a hacerlo. Oye, ¿qué pasa? ¿No tienes el Espíritu Santo? No, avívate. ¿No? También tenemos que respetar. Yo no voy a acusar, no, lo que pasa es que no tienes el Espíritu Santo, por eso. Si yo, mi forma de ser, de adorar a Dios es tranquila, el Señor conoce mi corazón. Entonces, en ese aspecto debemos de tener ese sentimiento. La unidad no va a consistir en que los dos aplaudamos o en que los dos brinquemos. La unidad va a estar en que tengamos esa misma mentalidad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ¿qué? Para el Señor, para gloria de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí debe estar ese mismo sentir, esa misma unidad. Y como he dicho, cada uno es diferente. Somos diferentes, físicamente, emocionalmente. Y aquí, hermanos, quiero dejar claro, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Según Cristo, eso va a ser. Y esto, hermanos,
es no según el sentir del pastor, no según el sentir del líder, no según el sentir del anciano, no según el sentir sino según el sentir de Cristo. Y lo digo esto porque a veces como pastores queremos que las cosas se hagan así, porque aquí yo soy el pastor, o aquí yo soy el anciano y soy el anciano que tiene más tiempo aquí, y las cosas van a ser así porque yo soy el anciano. O que las cosas van a ser así porque nosotros somos la familia que inició aquí la obra. Tiene que ser así porque nosotros donamos el terreno para el templo. También me ha tocado eso, hermanos, dentro de mi experiencia como pastor, pero también como parte de la directiva a veces de los cuerpos eclesiásticos. Nos ha tocado ver esas situaciones tan tristes, tan lamentables. Que hay familias que porque donaron el terreno para el templo, se sienten con toda la autoridad para que las cosas sean como ellos quieren. Y si no se hacen como ellos quieren, casi están echando fuera a la congregación, a los que no están de acuerdo con ellos. Y también me ha tocado ver cómo Dios a veces actúa, y actúa de una manera drástica. Porque es cosa terrible atentar en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia de Dios. Por eso dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es que debe ser según Cristo, no según tal o cual persona, no según el líder. Nuestro líder debería ser Cristo. El Señor quiere que seamos uno, definitivamente. En Juan capítulo 17, por favor, vamos a buscar Juan 17, versículo 20 al 23. Nada más voy a leer, no voy a comentar estos versículos. Juan 17, 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué tenemos que ser uno, hermanos? Para que el mundo crea en Cristo, para que el mundo reconozca que Dios está en medio de nosotros, que su Espíritu Santo está en medio de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cómo Dios quiere que sea nuestra unidad? Perfecta. Así como la unidad entre el Padre y el Hijo es perfecta, así quiere que nuestra unidad entre nosotros sea perfecta, porque Él quiere que nuestra unidad con Él sea perfecta. ¿Se dan cuenta? El Padre en el Hijo en el Padre, esa unidad perfecta. Pero ahí Cristo nos incluye. Yo en ellos, dice. Ellos en mí. Así es que esa unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se extiende a nosotros. Se extiende a nosotros. ¿Para qué? Para que también nosotros que estamos dentro de esa unidad, vamos a llamar así, dentro de esa esfera de unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que nos incluya a nosotros, dentro de esa esfera de unidad, que la unidad sea como perfecta. ¿Para qué? Para que el mundo, para que todavía los que están fuera de esa esfera de unidad, de comunión,
vean y también quieran entrar a esa esfera de unidad perfecta. Pero si los que están fuera de esa esfera nos ven a nosotros que nos estamos peleando, que nos estamos mordiendo como perros y gatos, no es que literalmente, ¿verdad? Pero si ven que entre nosotros hay disensiones, hay pleitos, hay diferencias, van a decir los que están allá afuera: ay, mira los cristianitos, mira los hermanitos, ni siquiera entre ellos. Pues por eso, ¿qué dice? Debemos ser unos, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Hasta ahí quiero terminar la exposición, hermanos. Dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a meditar en Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Y ahí vamos a tocar otra vez este tema de la unidad y otros temas más que el Señor Jesús toca ahí en su oración en Juan 17. Pero creo que sí era necesario, hermanos, que enfatizáramos este aspecto de la unidad, porque hace falta. En esta retiro de pastores, otra vez, hermanos, se volvió, o más bien dicho, se tocó este aspecto de la necesidad de que estemos unidos, de que se ponga de manifiesto esa unidad, que somos un pueblo, que somos una iglesia. Aún como pastores, como obreros. Ahorita no tenemos misioneros en esta región, pero sí es necesario, hermanos, que aún obreros, misioneros, pastores, evangelistas, mostremos esa unidad, para que el mundo conozca de Cristo, para que el mundo sienta esa curiosidad y esa necesidad de formar parte del pueblo de Dios también. Así que concluyo leyendo el versículo 13 de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza, para que abundemos también en buenas obras. Y de esa manera el mundo crea lo que predicamos, que el mundo crea lo que anunciamos, que el mundo crea de lo que testificamos. ¿Para qué? Para que nuestro Dios sea glorificado. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén.